Bien, buenos días. Gracias por la presentación. Efectivamente, yo soy ingeniero civil de profesión. Tengo 2 maestrías. Esto porque siempre he estado ligado al campo de la educación, tanto en pregrado como en posgrado. Y bueno, finalmente ya llegué al tema del doctorado. Todavía nos falta llegar a completar con un PhD. Pero a veces el tiempo es el que nos gana, ¿no? Entonces, estar en la universidad es capitalizar esos conocimientos y esas realidades que tiene cada uno de los alumnos, y eso ustedes más que nadie lo pueden saber. Pero a veces es como en el fútbol, podemos tener el mejor equipo, podemos tener los mejores jugadores, pero una vez que salimos fuera de la cancha, de nuestra propia cancha, es donde entramos en las dificultades de poder concretizar, como decía el colega. Jugamos tan bien, todo tan bien, pero no podemos meter el gol. Entonces, ¿pero cómo vamos a poder llegar a ese punto? Entonces, ¿por qué esto lo relaciono con el tema de la investigación? Porque nosotros podemos tener muy buenas políticas de la universidad, podemos tener un vicerrectorado de investigación, podemos tener una buena escuela de posgrado. Entonces, el tema es tan sencillo. ¿Y sobre qué voy a investigar? Entonces, a veces cuando uno en investigación, y siempre lo traigo a colación, uno se tiene que hacer las preguntas: el qué, cuándo, dónde, cómo, por qué y para qué. Entonces, a veces la parte del cómo, el cómo, es mucho más fácil tal vez, porque eso es lo que siempre hacemos, ¿verdad? Si uno es docente de pregrado o es un docente de posgrado y siempre está en los cursos, un curso, ya sabes lo que va a seguir en la siguiente semana, ya sabes cómo va a ser las preguntas, ya sabes cómo va a ser tu examen, entonces te vas acondicionando a esa parte. Pero si de pronto estás en un curso de construcciones, en el caso como ingeniero civil, y te pasas a un curso que tiene que ver ya con pavimentos, dirás, pues, pero ¿y ahora cómo es? Tengo que empezar a investigar. Entonces, ok, perfecto, entonces ese qué, ya lo sé, tengo que hacer investigación. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues hay un protocolo, hay formas establecidas, estandarizadas ya por la propia universidad, que te dice, esto empiezas por el tema, el título, ¿verdad? Ese título tiene que ser claro, tiene que ser objetivo, tiene que narrar todo lo que va en la investigación. Y a veces nosotros los que estudiamos, los que somos de ingeniería, nos cuesta mucho el tema de la redacción, ¿verdad? Y es a veces donde tenemos los sinnúmero de problemas. ¿Cómo interpreto esto? ¿Por qué? Porque nuestra forma de preparación en el pregrado siempre ha sido cuadriculada. ¿Y esto por qué le digo? ¿Alguien es ingeniero civil o todos son civiles? Ningún civil. Pero ok, pero los que tienen que ver con ingeniería, y eso recordémoslo, cuando empezamos nuestros primeros cursos de matemática, ¿qué nos dicen? ¿Cuáles son los principales ejes? X y Y. Y estamos así, nuestro cerebro está parametrado así. Entonces, por ahí como que eso nos sirve para decir, ya tenemos un protocolo y echémosle a andar. Muy bien, seguimos el cómo, ¿verdad? Las estrategias que tenemos que establecer para hacer esa investigación. ¿Dónde lo voy a hacer? Porque si yo hablo de un tema específico, necesito aterrizar toda mi teoría. Pero, y luego viene esa última pregunta que de repente ni le prestaron atención, que era el decir, ¿para qué? Entonces yo voy a hacer investigación, ¿para qué? Para tener un título, para decir que sí, como yo estoy en la vida académica, por ejemplo, si yo vuelvo al tema, pues sí me gustaría tener una publicación, ¿verdad? Y decir, ahora sí, entonces ya, si quiero hacer un PhD, necesito trascender más allá. Es decir, ¿para qué quiero el PhD? ¿Para que me digan PhD? ¿Para que me digan doctor? ¿Para que me digan magíster? ¿Para que me digan ingeniero? ¿Para eso sirve? Pregunto. Honestamente yo les digo, tengo más o menos 20 años trabajando en el Estado. Entonces, desde aquí hasta acá, de derecha a izquierda, entonces he vivido de todo.
Luego ya entré, cuando yo soy de Piura, piurano de pura cepa, donde se come el rico limón y el rico mango, y el ceviche, mejor ceviche preparado en el Perú es el piurano. Entonces, empecé la universidad, empecé el trabajo y el año más o menos 2000 quise estudiar una maestría. ¿Pero qué venía? Lo que siempre nos traiciona. ¿Y qué nos traiciona a todos? Esto que estamos haciendo ahorita, el tiempo, ¿verdad? Porque tan bonito es, no, pues que tengo que pasar con la familia. Vamos a la casa y no hacemos nada con la familia. ¿O acaso nos vamos al parque, los que tenemos hijos chicos, y nos vamos a... No, pues, porque ya estamos en el día a día que nos absorbe. Entonces, empecé a estudiar en la universidad, una maestría en ingeniería ambiental, y por temas de tiempo, todavía estaba muchachón, todavía joven, casado, la diversión, las amistades, lo dejé. Hasta que recién en el 2004 empecé a volver a estudiar una maestría. Y empecé a sacrificarme, a decir, oye, chaval. Y encima era tedioso porque el que está en ingeniería, ¿qué es lo que espera en un curso? Por ejemplo, ahorita aquí en Natal tengo un curso con una maestría. Todos los que llegan con la expectativa de ¿qué? Calculadora, fórmula, resultado. Pues fíjense, ahora esas cosas ya dejaron. ¿Por qué quién las hace? El computador resuelve nuestros problemas. Pero claro, como a mí me enseñaron, creo que a todos nos han dicho, basura entra, basura sale. Con respeto por la palabra que les digo, ¿en qué sentido? Porque si uno no sabe el fundamento de ese programa, puede ser muy bueno, pero tampoco uno es máquina para decir ingreso 10 y resultado es 20. Oye, ¿cómo tuviste? Sí, pero antes nosotros nos enseñaban con una reglita de cálculo a multiplicar, a restar, a calcular los momentos en ingeniería, entonces era difícil. Entonces, ese para qué, yo quiero que aquí quede, y eso va a ser como una mística a partir de ahora. No vengo tampoco a transformar ni a venderles culebra, mentira, lo que vengo simplemente, y siempre se lo digo a mis alumnos de pregrado y de posgrado, el único que no sabe del tema y de las cosas soy yo, porque yo aprendo de ustedes, yo aprendo de la realidad. Entonces, en Tacna vengo participando en el posgrado desde el año 2000, si no me equivoco, 14. Entonces, por aquí siempre cada añito, lo hago con gusto y con cariño, y esta vez que me ofrecieron venir a compartir un poco esto, dije, genial, a pesar de que tengo una madrugada desde las 3 de la mañana hasta ahorita y no voy a dormir, pero tranquilo, lo hago feliz, porque sé que voy a compartir lo poco que sé con ustedes. Entonces, toda esa parte que decíamos qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, y la última parte, ¿para qué? ¿Para qué hago investigación? ¿Por qué yo necesito que esta investigación trascienda? ¿Para que me reconozcan? ¿O para que me digan que la universidad fue exitosa? ¿O para qué? Pues necesitamos para ir a un punto que es el bien común. Entonces, en ese sentido, ¿sí se escucha bien, no? Sí. ¿Sí? Sí. Okay. Entonces, preparé aquí un poco algunas cosas, discúlpenme si me muevo, porque no, a mí me hicieron rápido, creo, cuando salí chiquito. Entonces, me paro moviendo porque se me queda estático, y eso es lo que yo siempre les digo. Yo soy de la época antigua también, donde el docente que se paraba, la persona que se paraba al frente, era la persona tradicional, que uno decía, no, pues es catedrático y tiene que hablar así, y tiene que estar frente a un atril y hablando acá, no. Bueno, yo sí hice mis propias reglas y he salido mis propias formas de enseñar con las experiencias que he tenido en la vida. Sí, les voy a contar un poco algunas anécdotas. Entonces, fíjense, debe existir una relación directa entre dónde me ubico y si yo me ubico en un contexto, en un área determinada, en un área geográfica, lo mínimo que debo hacer es conocerla. Conocerla. Entonces, obviamente yo no soy quien para decirles yo me conozco el proyecto tal, yo me conozco la carretera interoceánica tal, les mentiría. Pero sí capitalizo cada una de esas experiencias con los alumnos que vamos a desarrollar. Entonces, si yo sé dónde estoy parado, yo sé qué es lo que va a pasar, ¿puedo pensar en una planificación adecuada? Por supuesto. ¿Y qué tiene que ver la planificación con la investigación? Es ahí donde se produce ese divorcio. Bien. Sí, pero tú no eres autoridad.
Sí, pues, pero cada vez que tengas la oportunidad de ser autoridad, no te olvides, bueno, acá cuando vine la primera vez me regalaron, disculpen que no lo uso, me regalaron un pin, ¿verdad? Decía UPT, y era un lapicerito muy bonito, y era un portatarjetas, buenos días. Entonces, con orgullo uno lo debe cargar y decir, por encima de todo, yo soy docente universitario, por encima de todo, yo estoy en la universidad. Y ese corazoncito no tiene que dejar de latir donde estés. Porque no me van a decir las personas ilustres y las no ilustres también, las que tienen brillo y las que no tienen brillo también, no son tentados a entrar en política. Muchas de las cosas, ¿sí? Porque tienes buenos amigos, porque de repente tienes tus ahorros y te dicen, ¿sabes qué? Necesitamos que apoyes en la campaña. Se meten. Entonces, claro, ¿cómo yo voy a hacer planificación de algo si yo estoy simplemente escuchando o estoy mirando de reojito, o sea, simplemente la veo pasar y no hago nada? Entonces, ahora, en esta oportunidad que venimos a compartir, lo que busco es que podamos crear un puente entre la investigación y el desarrollo. Y el desarrollo de su región. Y el desarrollo de su país, ¿verdad? O de repente empezamos por la más chiquita, de su distrito, porque todos viven en el distrito 1, 2, 3, 4. Y eso va a ir a la provincia y eso va a ir a la región. Y tengan la plena seguridad que de aquí a unos 10 años van a ser candidatos, si me creen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos convencidos que puede hacer eso? ¿Podemos hacerlo? Yo sé que no dudan. Y les voy a llamar y les voy a hacer un ejemplo que siempre lo comento y a veces les causa risa. ¿Saben qué sucede en la persona, en el ser humano? Que nosotros hasta los 6 años podía entrar un niño o una niña desnudo acá y se reía y hacía su y nadie le decía nada. Tenía vergüenza, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Quién inculcó eso nosotros? ¿Sí? No puedes ir calato, no puedes estar enseñando, no debes hacer esto, debería ser así, deberías comer. Entonces todo eso nos hace que dejemos de ser nosotros. Y esos paradigmas, que en algunos casos son para bien, hacen que perdamos esa esencia de ser humano. Entonces, yo les decía, en un taller que hacía con docentes, les decía, vamos a formar grupos de 2, ¿sí? Eran mixtos, profesores y hombres y profesores mujeres. Formemos de 2 y ustedes están hablando básicamente de la comunicación, ¿sí? La comunicación, ustedes saben, hay emisor, hay receptor, hay mensaje, hay medio, ¿sí? Entonces, yo les dije, ya, ok, ustedes van a hacer lo que yo les digo, para ver qué tan obedientes son. Ya, se ponen frente a frente o de 2. A la cuenta de 3 se van a dar un beso en la mejilla. Oye, eso es raro, está loco. Claro, que le tocó hombre con mujer, de ahí de vuelta. Y que le tocó hombre con hombre, ni siquiera, está loco, te falta ese miedo. Está bien que venga de Lima, pero no venga a querernos cambiar ni con más. Es claro, es obvio. ¿Acaso estamos acostumbrados a dar beso en la mejilla a alguien? Entonces fíjense, si vamos más allá, nuestros padres, en algunos casos, hasta beso en la boca nos daban. ¿O no? ¿Y por qué lo hemos perdido? Ustedes a un niño que tiene niño chiquito, bésenlo hasta que llegan los 10 años, y a los 10 años no me des beso. ¿Quién le enseñó? Y ni siquiera tienen beso en la boca, de hecho beso en la mejilla. En otros países se saludan con beso en la mejilla, ¿hay algo malo? Sí, pero tú sabes que yo soy doctor, ¿no? Entonces, los doctores no nos podemos dar besos, pero de noche tal vez sí, ¿no? Entonces, como que ese paradigma hace que nuestros pensamientos estén ahí, y decimos, no, esto no puede cambiar. Si de repente no es el momento. Las propagandas que decían, después de 36 años llegamos a nuclear. Si se pudo, está bien, pero tiene que pasar tantos años. Entonces muchas veces las actitudes de las personas hacen que se cambien cosas o hacen que se frustren situaciones. Adelante. Entonces, en ese sentido, esta relación que tiene que haber
hacia una adecuada planificación es para poder decir, nosotros desde este escenario, que es el escenario de la universidad, a través de la investigación, podemos aportar en la planificación. El año 2000, sí, perdón, 2000, no, yo hice una maestría en planificación y yo aporté en el tema del manual para los presupuestos participativos de los gobiernos nacionales, gobiernos regionales. Entonces, elaborando protocolos, hice un tema de investigación y les sirvió y dijeron, ok, por aquí podemos normalizar, podemos centralizar, podemos tener ya un inicio y un fin de año. Porque cuando no tienes nada es difícil, ¿verdad? Es difícil decir, ¿y por dónde empiezo? Si por ejemplo en este momento le digo, ¿sabes qué? Necesitamos hacer el diagnóstico de la provincia de Tacna. Y les voy a pedir su colaboración y me digan, denme 3 problemas de la provincia de Tacna. A ver. Agua potable. Infraestructura agropecuaria. Infraestructura agropecuaria, 2. Enfermedades gastrointestinales. Enfermedades gastrointestinales. Y pregunto, en esos 3 temas, como universidad, ¿no podemos hacer algo? Por supuesto. En el tema del agua, podemos empezar a hacer la investigación desde ahora, pero solo no vamos a poder. Y eso es lo que comentábamos con el colega. Necesitamos tener las famosas llamadas de hace muchos años, las famosas alianzas estratégicas. Porque solo no lo voy a poder hacer. Pero yo sé que la universidad sí le dedica y sí está interesada y sí quiere apostar por el tema de la investigación porque ahí va el desarrollo. Fíjense, las universidades nacionales tienen un presupuesto, bueno, en el caso del norte, que es un presupuesto destinado al Fondo Común, al Fondo de Compensación o al canon petrolero que tienen, le designan un porcentaje para la investigación. Pero cuando hablamos de investigación, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a crear un gran laboratorio, piensan, o a formar profesionales destinados a hacer la investigación. Entonces le damos un peso 95% a la infraestructura y quedamos 5% para la formación profesional, para la especialización. Y eso no hace el Estado. Hace algunos años estuve supervisando unos institutos tecnológicos en la provincia de Talara, donde está el petróleo, que es la que aporta al Perú en el tema petrolero. Y hay un instituto, que es el Instituto Luciano Castillo. Ese instituto tiene tanta plata, o sea, le corresponde tanta plata, tiene más plata que los alumnos que tiene. Le compraron 3 ómnibus, le hicieron un anfiteatro, le hicieron un edificio por acá, el edificio para la otra especialidad, o sea, concreto, frío. Y nosotros como profesionales, ¿qué hacemos? ¿Por qué no mandas a 3, a 10 a una investigación a Israel para ver el tema, por ejemplo, agropecuario? O un tema, de repente, a Brasil para ver las enfermedades que puedan existir en el Brasil. Entonces, pero no, simplemente pensamos en infraestructura y eso no es todo. Sí es el complemento, sí es verdad, porque si tú no tienes condiciones adecuadas, no va a funcionar. Ustedes ven que en los últimos años, estamos hablando de 10 años hasta 15 años atrás, el tema de la educación en la primaria y en la secundaria, el Estado le está dando mucho hincapié al tema de la meritocracia. Entonces ya los profesores de antes ya no son los profesores de miércoles, ¿no? O todavía existen profesores de miércoles. No miércoles, sino porque o trabajan el miércoles para adelante, o sea, miércoles, jueves y viernes, o trabajan lunes, martes y miércoles y el jueves se van. Por eso le llamaban profesores de miércoles. Y trabajaban poquitas horas. Entonces, si nosotros tenemos claro, ahora, el concepto de planificación, ya pues, o sea, ¿qué significa planificar? Es simplemente poner a desarrollar la inteligencia que Dios nos ha dado. Las formas, los protocolos, los estándares que existan, están en todos lados. Pero motivar acá es lo que no consigues. Cambiar esa actitud es la que no consigues. El pedir darle un beso en la mejilla es lo que no puedes, porque te frustra. Entonces, ¿qué decimos? Sí, pero ¿qué hago yo haciendo esto? Porque al final no lo vamos a usar.
Sí, pues, pero si tienes a una universidad que está en la vanguardia, que está interesada por fomentar el tema de la investigación a nivel de extramuros, ¿por qué no? Deja que jueguen su papel protagónico los que deben. Le decía, ¿por qué no hacemos un convenio con la empresa de agua? ¿Ustedes creen que los que están ahí, que han venido del extranjero, han venido de otro país, y si lo han venido para bien, son gente que ha estado acá? Pero claro, con el tiempo han ido aprendiendo, ya pues. Uno tiene que trascender, y para trascender necesita dejar el legado, necesita que nuestras siguientes generaciones aprovechen eso. Entonces, qué bonito es transmitir los conocimientos cuando uno lo puede hacer. Entonces, interesante, pero ¿de qué depende que se pueda producir esta relación directa? ¿De qué depende? ¿Quién me puede decir? Política. Políticas de Estado, pregunto, ¿hay normas específicas? Por supuesto. Existe el Centro de Planificación Nacional, el CEPLAN. Desde arriba, una política de Estado, todo se va a hacer a través de planes. Los planes tienen que ir con su programa, tu plan estratégico, plan de desarrollo concertado, plan operacional, etcétera, toda una historia. ¿En qué terminan? En letra muerta. ¿En qué terminan? En papel. Sí, pero eso es lo que yo siempre les digo a los alumnos que son del posgrado. Ustedes tienen que ver ya no al arbolito, sino ustedes tienen que ver el bosque, desde arriba tienen que mirar. Entonces, si tú dictas un curso de enfermedades, supongamos en el tema de salud, dictas enfermedades tropicales, pregunta, ¿puedo yo incluir el tema de desarrollo? Por supuesto. Sí, pero no me va a alcanzar el tiempo, la currícula, las horas, no. Ese es un tiempito y le dice, mira, el plan de desarrollo en temas de salud es este, póntelo aquí, porque esa es tu presentación como ciudadano de la región tal. Y como país, un poco más atrás, fíjate lo que piensa el Estado en temas de salud. Entonces, ¿en qué nos dedicamos? El qué, cómo, cuándo, dónde. Y hasta por qué. Pero el para qué, el trascender más allá, es el que no le damos ¿cómo se llama? El tenor, no le damos la importancia que deberíamos darle. Porque si no, seguiremos siendo lo mismo. Muy bien. Entonces, dentro de estas relaciones directas, ya vamos más allá. Tiene que ver, pues, si tenemos una adecuada planificación, ¿verdad? Podemos decir, hay investigación, y la investigación no puede ir ajena al tema de la responsabilidad social. ¿Y qué tiene que ver la responsabilidad social y el emprendimiento? Que son unos temas importantes, interesantes como país, interesantes como región. ¿Qué tiene que ver? Pues claro, yo tengo que pensar que si yo voy a hacer un determinado proyecto en determinada línea de investigación, tiene que tener ese tenor social. Comentaba hace un rato con el amigo que me antecedió. ¿Por qué nació el SNIP? ¿Sí saben lo que es el SNIP, no? El SNIP, lo que trabajamos en el Estado, es el Sistema Nacional de Inversión Pública. Y nació en base a la necesidad de poder decir, si el Estado tiene ahora plata, yo tengo que esa plata filtrarla y decir cuáles van a ser mis proyectos que realmente requiere el país. Y se usan dos variables, ¿sí? Que es el tema de la rentabilidad económica, que obviamente cualquiera lo va a decir. Yo no puedo comprar una silla electrónica para una institución pública. Sí lo puedo hacer, pero no lo debo hacer. La cosa es poder, otra cosa es el deber y el poder de hacerlo, ¿no? Entonces, la responsabilidad económica y luego la responsabilidad social. Yo no puedo hacer un proyecto si no pienso en la población, si yo no pienso en la sociedad, si yo no pienso en el bien común del otro. No hay mi bien común. Sí, pero tú, ¿quién eres? Tú eres la autoridad, tú me estás hablando que como alcalde, estás veniendo vas a ser congresista, ¿no? Ni siquiera me interesa. Aunque sí, porque ahora son rentables, pero ahora están poniendo más limitaciones.
Entonces, el tema de la rentabilidad social tiene que ver con eso. Una responsabilidad para cualquier proyecto que sea, no vaya a ir contra los intereses del Estado, contra los intereses de la población organizada. Entonces, mencionábamos, necesitamos un proyecto de agua potable porque no tenemos el acuífero necesario, no sabemos cómo tratar, tenemos un gran mar, un océano y no podemos tratar las aguas. Hay bastantes experiencias en Italia, en Europa, donde tratan el agua del mar. Suecia es un país chiquitito, y económicamente es una potencia. Y muchos de los Países Bajos son potencias. Sin ir muy lejos, nuestra gran aspiración de llegar a ser orientales en un momento, y eso lo decía Miguel Ángel Cornejo, que ya murió. El Perú, ¿el Japón qué es? El Japón es un país miserable, pero rico. Miserable porque no tiene materias primas. ¿O qué tiene? ¿Tiene algo? Nada. Ni área tiene. ¿Y el Perú qué es si lo comparamos? Es un país rico, pero miserable. Rico porque tenemos para hacer de todo. Sobrevolaba, venía en el avión aterrizando, veía, ¿no?, algunas zonas verdes que están ya, gracias a los proyectos de irrigación que se han presentado en los últimos tiempos. Ya ves tú el cambio, la transformación económica en una región. Entonces, en el Perú tienen para hacer de todo. Quiero una familia. También tenemos de vigencia. Pero a veces nos falta un poquito de fuerza. Un poquito de que alguien nos ponga mano dura para decir sí lo podemos hacer. Entonces, qué bien que la universidad se preocupe por el tema, pero hay que trascender, hay que decir para qué nos debe, a partir de ahora, poner a pensar. Desde donde esté, desde el lugar donde esté, como profesional en las diferentes especialidades, cada vez que intentemos hacer investigación, lo hagamos de la mano y lo vamos a ver luego. ¿Qué tiene que ver con el emprendimiento? Pues claro, si estamos a nivel de pregrado, necesitamos formar líderes empresariales. Porque muchas de las personas que egresamos de las universidades, básicamente en el tema de ingeniería, en un 80%, pensamos en quién nos va a dar trabajo. A ver. El Estado. El Estado. La administración pública. Ahí está, todos estamos mirando. A ver, ese ingeniero ya creo que ya se va a jubilar. Ahí voy a apuntar. Sé que va a haber una convocatoria. Ahí voy a apuntar. Vamos a hacer un charla. Lo vamos a hacer. De repente entras por ahí por un amigo y estás. No, si no sabe, no, si yo sé. Entonces, no es así. Y el 20% lo vamos a la empresa privada. Pero para entrar a la empresa privada, si soy administrador de empresas, ¿te van a contratar como administrador de empresa? No. ¿Verdad? Y efectivamente, primero, por eso lo puse en lo anterior. Ubícate en una determinada área, conócela y luego mira hacia el futuro, que es la planificación. ¿Qué voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? De aquí al futuro. Entonces, el emprendimiento es formar líderes en la gestión empresarial, en ser gestores de una propia empresa, de un propio proyecto. Y ese proyecto tiene que ver con la investigación. Pero tampoco sería solo si es que no conoces hacia dónde voy a caminar. Entonces, yo sé que retrocedo sin mirar, porque ya hice el estudio de qué está atrás mío. Eso significa haber hecho el diagnóstico de la investigación. Les cuento una anécdota de un amigo que trabajó, un ingeniero civil, que se fue a trabajar a Lima, que conoció a unos coreanos y lo contrataron porque el ingeniero era una persona muy centrada, todo profesional, y se fueron a Lima a hacer la construcción de un hospital grande. Y resulta que pasó una semana, pasó 2 semanas, comía en la casa donde estaba, y le dijeron, queremos que cambie de forma de comer. Me contaron, pusieron los palitos y con la partida no come con cubierto. ¿Se imaginan? Habían hecho una prueba de comer arrocito con
por los malitos, ¿no? Claro, sí, fácil. Sí, acá el hombre fácil. Pero los que no, ¿cómo hagas el malito? O te pones el plato acá, mejor más rápido así. No, porque lo acostumbraba a que uno levantaba así, ángulo de 90 grados. La etiqueta se queda afuera. Entonces, como así que está desesperado. Ahora, si toca algo que cogerlo, por ejemplo, los sushis, ¿cómo haces, verdad? Para levantar y encima tienes que mojarlo en la cremita, ¿verdad? ¿Y cómo lo levantas? Y si es así, y si es así, ¿cómo lo cortas? O tienes que meterlo todo a la boca. Te va a decir la gente, está yendo en contra de los principios del buen comportamiento en comer, pero... Y empezó, al comienzo, dijo, la verdad que no sabía si mejor era no comer absoluto. Y no podía sanar porque vivía con él. Así estuvo 15 días, 20 días hasta que aprendí a comer con él. Derecho. Y la siguiente me dijeron, tenía que usar la otra. La otra. Palos. Igualito, era una tortura. Entonces, ¿qué pasaba? Estaba siendo absorbido por una realidad, por una idiosincrasia diferente a la que uno normalmente tiene. Pero tenía que hacerlo. Y eso lo terminó todo. Pasaron 2 meses y de pronto le dijeron, ¿sabes qué? Tener que vendar los ojos para dormir. Y le puse una venda negra para dormir. Y te vas a levantar con la venda. Y ahí viene el por qué los orientales no sufren de Alzheimer, no sufren de derrames. ¿Por qué? Porque usan los 2 hemisferios que son tan iguales, idénticos. Esto que está aquí es lo mismo que está acá y hace la misma función. Pasa que nosotros somos expertos. ¿Qué hacían antes cuando comías con la izquierda? No, te daban la mano, no tienes que ser derecho. Gran daño que le hacían. Entonces lo vendaron y se acostaba con su venda y de ahí se tenía que levantar. Entonces ahí es desarrollar la inteligencia, tus 3 dimensiones, tus 4 dimensiones, decir, a ver, ¿cómo me levantaba así? Giraba así. ¿Aquí qué tenía? Entonces, ¿por qué el que es que no puede ver, puede ver? El cieguito sí ve, ¿verdad? Porque usa otro sentido. Entonces, si nosotros no sabemos hacia dónde vamos a caminar, ni tenemos el diagnóstico claro, ni sabemos cómo lo vamos a hacer, pues estamos perdiendo tiempo. Pero ¿qué sucede? La actitud de las personas nos lleva a que cada día, el día a día, nos absorbe y digamos, ¿sabes qué? Nosotros no damos, como dice el chavo, me doy, ¿para qué voy a avanzar? Entonces, esto lo considero que debería siempre tenerlo presente en el tema de la investigación. Como yo les digo, los que estamos en ingeniería, inmediatamente pensamos en que en la calculadora, dame la fórmula. ¿Cuál es la fórmula, verdad? Pero cuando uno hace investigación cambian las cosas. Porque ¿cuál es lo más difícil en la investigación? ¿Quién me puede decir? Ustedes son profesores de pregrado, ¿sí? O de posgrado. Sí, claro. Y algunos han enseñado, ¿alguien enseñó el curso de metodología de investigación? ¿Qué más? 2, 3. ¿Cuál es lo más difícil para el alumno? Pensar en el problema y que se pueda definir el título del trabajo. Mira, una partecita del todo. Problema y título. El título es el más complicado. ¿Qué piensa, maestro? Sí, la determinación del problema siempre es lo más, y sobre todo determinar las variables. Ajá, vamos avanzando. ¿Alguien levantó la mano? La diferencia que hay, por ejemplo, pueden captar problemas, pero no ser puntuales en qué parte atacar el problema. Es decir, hipótesis, ¿verdad? ¿Sí? La hipótesis, ok, pero la hipótesis, sí, pero ahora me pongo a pensar, ¿y cuál es la forma de determinar mi muestra? ¿Y qué tipo, perdóname para terminar, qué tipo de recolección de información voy a tener? Entonces, y peor, ¿qué tipo de investigación es?
científica, exploratoria. Entonces, para mí, ahora sí te escucho. Sí, bueno, uno de los problemas recurrentes que encuentro con los alumnos que uno enseña es que, bueno, podemos entender el título, pero el otro tema es cómo lo vas a medir. O sea, cómo vas a aterrizar los resultados que más adelante queremos encontrar, ¿no? ¿Qué teoría va a respaldar a esa variable? Entonces, cuando empiezas a hablar en esos términos, ya generas el... Entonces, podríamos decir que lo más difícil, y ahí era mi opinión personal, es elaborar el plan de tesis. Eso es lo más difícil y lo más extraordinario que pueda existir. Lo traumas a algo. Porque cada item, cada punto de ese plan tiene toda una complejidad, tiene una teoría, tiene un punto de vista N, desde cómo vas con la redacción de las conclusiones, cómo vas a ir con las recomendaciones, cómo es la bibliografía que vas a consignar, ¿verdad? Entonces, ese plan de tesis es lo que a veces te lleva, bueno, en los últimos tiempos no, porque es una exigencia ahora, pero antes ya no, y ahí nomás. Sí, maestro. Sí, uno de los aspectos que también se hacen difíciles muchas veces es señalar los indicadores de cada variable, porque hay veces de que tenemos la variable muy clara, pero no sabemos qué vamos a investigar o qué aspectos específicos se va a dar en la investigación, y eso lo señalan los indicadores. Entonces ahí se le hace difícil también al investigador señalar esos indicadores. Entonces muchas veces, ¿no?, se investiga cosas que no corresponden, que no vienen al caso. ¿Por qué? Porque no está señalado en sus indicadores, ¿no? Entonces, si yo pongo una balanza entre lo que es la forma y lo que es el fondo de la investigación, se produce un divorcio, ¿verdad? Entonces, por eso hay un revisor metodológico y hay un revisor, creo que técnico, ¿no? No sé si así lo hacen acá, ¿verdad? Entonces, pero a veces el técnico no habla el mismo lenguaje que el metodológico. Y el metodológico es el que te va a indicar por dónde tienes que ir. Pero el metodológico tampoco sabe de lo técnico. Y tampoco es capaz de decirle, oye, estamos hablando de la implementación o de la implementación de un sistema de recolección de residuos sólidos con el tratamiento tal y tal y tal. Pero ¿cómo se hace esto? ¿Cuál es el tratamiento químico que lleva a hacer esto? Porque de repente ahí está lo que dice un indicador, que es la reducción del CO2, ¿ves?, que tú lo puedes incluir. Entonces, en un momento sí, yo enseñamos, bueno, en la universidad, enseñamos un seminario para poder darle la metodología para hacer las tesis en el posgrado. Es decir, llevas un curso, un seminario, esto, y había un revisor técnico y un revisor metodológico, ¿no? Entonces, pero yo sí me sentaba y decía, oye, ¿pero tú entiendes de qué estoy hablando? La verdad que no. Pues entonces entendemos bien. Y facilito uno tiene que explicarle y decirle las cosas para que haya esa unión. Porque la metodología es la que te marca el paso. Y es prácticamente la que te marca el desarrollo de la tesis, ¿o no? El resto es sacar información, ¿verdad? Pero lo más difícil es cuando es el tema de la investigación científica, ¿verdad? Donde tienes que hacer protocolos y tienes que hacer pruebas. Sí, pero ¿cómo oriento estas pruebas? ¿Y cómo voy a saber que luego de haber hecho estos análisis, aplico mi fórmula o mi curva de distribución y determino las variables, la media, la moda, la varianza, etcétera? Pero ¿realmente esto es lo más importante para esto? ¿Sirve eso? Entonces, ahí vamos entrando en decir, necesitamos conocer bien claro los lineamientos de crecimiento de donde estamos ubicados. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Si los aburro me dicen, porque también les puedo contar un chiste. Complementariamente, por ejemplo, se hace poco tedioso la investigación en el pregrado, porque recién se habla de investigación a partir del 9º ciclo. Si se comenzara a hablar de investigación, manejar protocolos y un poco integrar todos los cursos hacia la investigación desde el primer ciclo académico,
Entonces, esto ya sería un poco más viable, ¿no? Ajá. Porque, por ejemplo, cuando se habla de los indicadores, el mismo término de indicador se confunde, pero sin embargo saben manejar desde el primer ciclo. Efectivamente. Sino que no se da el nombre, no se le ayuda a identificar desde temprana etapa. Fíjense, no sé si acá hayan colegios que tengan bachillerato. No sé. ¿Hay colegios que tengan bachillerato? Sí. En Tacna. No, el colegio secundario. Sí, colegio secundario. No, hubo un proyecto que se implementó en el 98 hasta 2002 más o menos, Ya. para que al término de la secundaria se daba justamente el bachillerato, pero salió realmente, no progresó ese proyecto, lo eliminaron por la nueva ley de educación. Ya. ¿El colegio de alto rendimiento está llevando ya el bachillerato internacional? Claro. ¿Sí? Sí, colegio de alto rendimiento. ¿Esos colegios? Ya. Sí, sí, lo que él dice. Pero no les dan el bachillerato. No. Sí, sí les da. En cuarto y quinto año se está llevando. A ver, Y ellos de repente- por ejemplo, en el país. es una política. A ver, les cuento una experiencia personal de mi hijo. Mi hijo estudiaba en Piura por un tema de trabajo. Estaba en tercera secundaria, en un colegio, lo mejor es que hay en Piura. Y vinimos a Lima. Y mi esposa entró a trabajar en un colegio que era un colegio internacional, donde el 95% de los cursos lo dictan en inglés, el 5% lo dictan en castellano. Entonces entró en tercero secundaria y pasó a cuarto. Tercero lo zamaquearon. Como tenía buena base, por ahí se pudo. Y en cuarto entró al bachillerato. Entró al bachillerato y ¿saben lo que les enseñaban en todos los cursos? Los protocolos de investigación, las metodologías de la investigación, título, objetivo, problema, hipótesis, variables. Y todos sus trabajos eran así. Que matemática, que química, que física, que medio ambiente y no sé qué cosita más. El hombre lo zamaquearon. Pero pasó a quinto y ya pues, ya se defendía. Encima más en inglés, ya se imaginan. Mi hijo, buen alumno, también soy padre, no voy a decir mal. Está mal decir que no lo sea. Pero hablando así, sin sesgar las cosas, el chico se defendía. Y en quinto ya, pues, la metodología se la salía el objeto así, el título tiene que ser así, 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 las estas. Ok, terminó el bachillerato, ¿verdad? Y normalmente lo que hace el bachillerato es darte el ciclo cero de la universidad. En muchas universidades, esa adaptación entre el colegio y la universidad lo hace ese curso. Entonces, pasas, claro, el bachillerato va orientado a decir ya sales con el grado de bachiller, pero para ciertas competencias, ¿verdad? No es para todo, no puedes terminar un bachillerato en dos años. Pero sí en algunas materias. Entonces, entró a la universidad, se empezó a estudiar odontología, y primer ciclo 20, no sé si sería demasiado fácil, pero lo pasé. Y el siguiente ciclo igualito. ¿Y por qué? Porque te enseñaron a pensar, te enseñaron a ver de otra forma el problema. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que uno en el pregrado recibe alumnos, ¿verdad? Muchas veces que han terminado su secundaria raspando, y otros que no han llevado todos los cursos, ¿no? Porque yo en algún momento enseñé primer ciclo y había que no llevaban, por ejemplo, física, ¿no? La física que llevaban era tan simple que no te permitía en un curso de ingeniería llevar tu física básica, no llegaba a nada. Entonces, ¿qué haces frente a ese escenario? ¿Tú vas a corregirlo? ¿Está en tus manos corregirlo? No, pues. Pero hay que irnos adaptando a decir, en la universidad, la parte conceptual, la parte de conocimientos, forma un gran porcentaje de la educación universitaria. Pero ya no es todo. Porque tú entras a internet y encuentras de todo. ¿Verdad? Todo. Hay el rincón del vago, ¿no? El rincón del vago está todos los ejercicios resueltos. Y a veces nosotros los profesores, para no perder mucho tiempo, agarramos y copiamos y lo cambiamos por ordenador.
Entonces, tienes esa herramienta. Entonces, ¿qué hacemos dándole más conocimiento? ¿Qué se necesita? Desarrollar habilidades, destrezas, aptitudes para poder decir, tengo que aprovechar esto ¿para qué? Para mi país, para mi región, porque tengo que aportar como universitario más. Cambiar la educación tradicional. Todos los que están aquí se han titulado, ¿verdad? Sí, todos son titulados. La pregunta es, ¿su tema de investigación o su tesis la han aplicado en los últimos años de su vida? ¿Quién me dices? Yo sí, Ahí está, maestro. ¿Usted cuál es su profesión? profesor, Docente. correcto. Hice una propuesta, bueno, cuando yo me titulé en la universidad, hice un ensayo sobre la realidad magisterial, Ya, partiendo desde los chinos ya, hasta el año 70. Y dentro de la tesis, naturalmente, hice una propuesta para resolver el problema de organización magisterial, porque había sindicatos de primaria, de secundaria, de técnicos, de educación física, etc. Y esa propuesta era para justamente conformar una sola organización. Conversando con el amigo Horacio Ceballos Gámez, le di el proyecto, o sea, la propuesta, justo 2 semanas antes del Congreso de Cusco, ya. en enero del 70, perdón, ya en enero del 71 prácticamente. Y le gustó, se la llevó, la propuso en el Congreso, no exactamente como yo lo planteé como una federación nacional, sino con el nombre de Sindicato Único, pero a nivel nacional. Ya. Y nació el SUPI. Mira. Pero a mí nadie me ha saludado por el SUPI. Y mejor que no lo digan, porque si no más es el del sobre. Claro, por ejemplo, el aporte que él hizo es en la parte organizacional. Entonces, en la parte gremial, que es una de las grandes virtudes, fortalezas que tiene cuando uno trabaja en una determinada organización. Pero si ya vas al tema netamente de la investigación científica, donde decir yo quiero hacer protocolos, quiero hacer pruebas, por ejemplo, ¿cuál es el comportamiento? Hablando del tema de educación, bueno, Finlandia, dicho sea de paso, es una de las mejores experiencias que existen en el mundo en el tema de la educación, y basada básicamente y únicamente en el déjalo ser como es. Allá contratan a personas especializadas no para que les enseñen después del colegio, sino para que los atiendan a los niños en el colegio mientras los papás trabajan. Porque es esas habilidades, esas destrezas que debemos aprovechar. Un modelo educativo que está establecido, que también es una buena forma de enseñanza, es Hans Christian Andersen. Tiene su metodología basada en las habilidades, en las destrezas del ser humano. El que sabe cantar puede aprender matemáticas cantando. El que sabe dibujar puede aprender letras dibujando. Pero no la tradición, la educación tradicional que decía que con sangre, La letra entra con sangre. la letra entra con sangre. M-A, ma, P-A, pa. Ya nos enseña así. Ahora te ponen un bits y te dicen, ¿qué estás viendo? Esto, y te narran completamente y van relacionando. Entonces, las conexiones que tiene el cerebro hace que todo eso te dé una determinada forma de ver las cosas, de analizar, de poder trascender hacia una investigación a futuro de lo que voy a hacer. Esas conexiones. Y viene pues toda la metodología sobre inteligencias múltiples, que lo deben saber muy bien los docentes, y que ahí está en el poder aprovechar esas habilidades que uno tiene. Muy bien, seguimos, ¿estamos bien? Y bueno, ya yendo a aterrizar, siempre sin dejar de lado ese rumbo que hemos establecido, decir, ¿para qué? ¿Para qué hago investigación? ¿Para que me reconozcan o para trascender? Una palabra usada, no voy a decir por qué mejor, porque si no van a decir que vengo a hablar de otras cosas. Está pues el gobierno, el Estado peruano, los diferentes niveles de gobierno, el gobierno nacional, regional y local. Ahí están nuestras famosas autoridades. El pueblo tiene lo que elige uno.
y lo tiene que ser consciente y consecuente las personas políticas. Si nos equivocamos, equivoquémonos todos, pero no nos tiremos para atrás. Ok, tus autoridades, tus instituciones públicas, hay organismos no gubernamentales que también están ahí siempre. Y están en la vanguardia en el tema de educación, en el tema de salud, en el tema de agua potable, en el tema de desarrollo económico, desarrollo productivo, están ahí aportando. Que tienen cogen la cooperación internacional y se meten. En el tema agremiales también hay ONGs o no. Entonces, en todo lo vemos. Por eso lo he consignado ahí. La sociedad civil o la población organizada, ¿verdad? Los gremios, las asociaciones, los colegios profesionales. En un momento, cuando uno ha formado parte de los colegios profesionales, dice, ¿no? Pero ¿por qué el colegio de ingenieros no hace nada? ¿Por qué el colegio de contadores no se pronuncia nada sobre el impuesto selectivo al consumo? Nos ha aumentado la cerveza, puede ser posible, ¿verdad? Se tomaron un ministro de Economía, porque descubrió que al final es más de lo mismo. Y bueno, fíjense, la mano derecha está la universidad que tiene que recibir y capitalizar todo eso. Entonces, claro, dice, ¿quién tiene más opción? ¿Una universidad nacional o una universidad privada? Pero ahí viene el otro aspecto que no lo he puesto aquí, pero a la próxima les prometo ponerlo. Es aquí hacer un círculo y decir aspiraciones políticas. Porque inmediatamente no te dejan hacer nada porque dice, no, quiere ser candidato. No, está pretendiendo ir al rectorado. No, está pretendiendo hacer eso. O sea, no te dejan. No hacen ni dejan hacer. Sí, pero ese es un problema de los que están allá. Y si alguno de los que estamos en la empresa privada tenemos alguna aspiración política, hay que hacerlo con decencia. Hay que demostrar que podemos hacer un camino firme, sólido, para conseguir un solo objetivo. Entonces, la universidad pública tiene su propio escenario, dice, soy autosuficiente, tengo la plata, no necesito el resto. Construyo mis edificios, contrato a mis profesores, sí, pero ¿para qué? En cambio, la privada sí tiene mucho más ventajas respecto. Pero ahí vienes privada 1, privada 2, privada 3, privada 4. ¿En qué nivel está? Entonces, sé que la universidad privada de Tacna es la mejor de la región y hasta ha trascendido más allá, porque también sé que tiene sucursales, tiene un buen prestigio como universidad. Siéntanse orgullosos de eso. Entonces, qué bueno que a este tema de la investigación le den una aceleración, le aprieten el acelerador y digan, podemos avanzar más allá. ¿Qué más podemos decir a esto? ¿Será fácil el gobierno nacional, regional y local con la sociedad civil? Sí, ahí estamos, porque de ellos, de la sociedad civil depende el presupuesto, en teoría. Ustedes saben que los presupuestos, desde abajo hasta